8 de la noche en punto, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida en este inicio de semana, noche de lunes, a Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo. Es un gusto acompañarlos a través de nuestro canal de YouTube, nuestras plataformas digitales y por supuesto también a través de nuestra nueva aplicación DITU. Los invitamos a descargarla, a tenerla en su teléfono celular si aún no lo ha hecho. Empezamos la semana hablando por supuesto de los impactos, de los enroques al interior del gabinete del presidente Gustavo Petro, esos cambios internos que se han conocido en las últimas horas y que han generado gran polémica o varias opiniones, diferentes visiones desde diferentes orillas políticas por cuenta de lo que pasó en ese sonado Consejo de Ministros que hemos estado aquí analizando casi que en el último mes. Eso fue el 4 de febrero, estamos a 24 de febrero, casi que el segundo mes del año se nos ha ido en eso. Los cambios serían entonces: Susana Muhammad dejaría el Ministerio de Ambiente para pasar a la Dirección de Planeación Nacional, luego de haber dicho al punto del llanto, entre lágrimas, que no seguiría sentada en la misma mesa con Armando Benedetti. El segundo cambio sería el de Alexander López, de la Dirección de Planeación Nacional, para reemplazar precisamente en la jefatura de gabinete a Armando Benedetti, el muy cuestionado, que tiene su historial incluso judicial, que llegaría al Ministerio del Interior. Una arena que él conoce muy bien, pero que por supuesto deja muchos cuestionamientos. Incluso hay quienes dicen que ya venía siendo ministro de Interior a la sombra. Ese es nuestro tema de hoy y lo vamos a analizar con dos invitados que saludo hasta ahora. Tatiana Dangond, abogada, columnista y analista política. Tatiana, bienvenida a Sala de Prensa, un gusto. Un gusto, muchas gracias por esta invitación. A usted por acompañarnos y también saludo a Andrés Caro, director de la Fundación Estado del Derecho y columnista de La Silla Vacía. Andrés, como siempre, un gusto, bienvenido. Hola María Camila, ¿cómo está? Un saludo para usted, para toda la audiencia y para mi compañera de panel. Empecemos entonces con impresiones iniciales. Tatiana, arranco con usted. ¿Cómo ve estos enroques, estos cambios internos y pues sin dejar de desconocer de entrada que el más polémico es el aterrizaje de Benedetti en el Ministerio del Interior? Por supuesto, es uno de los más polémicos, pero de cierta forma es una forma en la que el presidente logró de cierta forma congeniar o articular dos, si se quiere, visiones que había dentro de su gobierno, porque después del Consejo de Ministros televisado que le mostró al país esa fractura interna que había entre una visión más pragmática y una visión más ideológica, el presidente logró precisamente conciliar estas dos visiones, primero sacando a Benedetti del jefe de gabinete frente a un gabinete que por supuesto no estaba de acuerdo en que él tuviera esa interlocución con el presidente, pero a su vez manteniendo personas muy cercanas al corazón de su ideología política y de la ideología de izquierda como son Susana Muhammad. Así que lo que vemos es que si bien el país esperaba que ese dilema se resolviera de una forma, si se quiere, unilateral o se favoreciera un proyecto político pragmático frente a uno más ideológico, el presidente la verdad es que utilizó una estrategia o una fórmula que si bien ha generado mucha polémica y disgusto, responde a dos visiones diferentes en una sola estructura o en un solo equipo político. Benedetti le da o le abre la puerta para que se busque la aprobación de la reforma a la salud y la reforma al trabajo. Por ejemplo, figuras como Susana Muhammad sin duda muestran que se mantiene una cierta coherencia política, si se quiere, pero al final del día yo creo que el elemento esencial es que el presidente se está preparando para las elecciones del año entrante y por eso también Benedetti llega al Ministerio del Interior. Claro, esa labor de él ahí es entre lo electoral y también las reformas. Andrés, ¿usted coincide con que esta es una estrategia más pragmática, el aterrizaje de Benedetti allá en el Ministerio de Interior? María Camila, yo sí estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Tatiana. Yo siento que por pragmatismo, pues hay que entender lo que es clientelismo y es corrupción. Esa es la otra cara de de la moneda. Eh, con lo que no estoy de acuerdo es que sea nuevo. El presidente ha logrado mantener esos dos equilibrios durante todo su gobierno y toda su campaña. Tener a su mano izquierda ideólogos, activistas, personas que creen en el petrismo como proyecto ideológico, proyecto político, personas de izquierda, y al mismo tiempo tener operadores políticos eficaces y eficientes como Armando Benedetti, Juan Fernando Cristo, el exministro Velasco, el exministro Liscano, o sea, uno puede mencionarlos, son bastantes. Eh,
Yo no estoy de acuerdo, o más bien, creo que si bien fue una sorpresa que el presidente optara o lograra mantener un equilibrio entre estas dos visiones de gobierno, la eminentemente clientelista y la eminentemente ideológica, siento que hay un factor que no nos debería dejar de sorprender, y es que Armando Benedetti no solo está ahí porque es un gran componedor político, sino porque le tiene secretos al presidente, como lo dijo en la filtración de Revista Semana de hace, creo que más de un año, en que dijo, mire, fue por mí que entraron 15.000 millones de pesos a la campaña, sin esos 15.000 millones de pesos ustedes pierden, le dijo a Laura Sarabia, y después dijo, no voy a decir las palabras exactas porque son groseras, pero dijo, si yo hablo, este gobierno se acaba. Entonces, no debemos escatimar la razón de la protección y el secreto que sostiene a Benedetti en su puesto. Claro. Y creo además que parte del trabajo de Benedetti va a ser defender al gobierno de los actos de corrupción durante la campaña y de los actos de corrupción durante los meses de gobierno. Entonces, yo siento que Benedetti es, por un lado, el factor de disrupción, y por el otro lado va a tratar de mantener esa barricada que ha creado precisamente su llegada y su mantenimiento al gobierno. Entonces, me parece que es más, sí es pensando en las elecciones, es pensando en las reformas, pero es también tratar de mantener un equilibrio en un Congreso que está cada vez más adverso al presidente y a su proyecto, y que tiene razones suficientes para empezar o iniciar Sí. investigaciones en la comisión de acusación y ante jueces en la Corte Suprema, que también pueden investigar a personas del gobierno, como ya tienen investigado por 7 delitos Armando Benedetti. Pero Tatiana, ¿qué tan efectivo puede ser Armando Benedetti para esta labor de ministro del Interior en este último año? Se lo pregunto puntualmente porque todos somos conscientes de la agilidad de Benedetti, del articulador político que puede llegar a ser de manera efectiva, pero pues mire usted los factores alrededor. No solo el tema de su historial, de sus investigaciones y procesos ante la justicia, sino también de cómo está la relación del gobierno con los partidos, que para nadie es un secreto que el gobierno tiene su propio bloque en el 1 a 1 con cada uno de los partidos políticos, pero pues además de eso resulta para muchos congresistas siendo vergonzante el hecho de reunirse con Benedetti. Lo hacen, pero no lo cuentan, y fruto de eso es que de las reuniones de la semana pasada no hay foto, no hay video. ¿Qué tan efectivo puede ser Benedetti? Bueno, yo primero quiero plantear una postura que considero es importante, y es una cuestión, es lo que veamos desde la perspectiva moral y ética de la designación de Benedetti, o de la potencial designación de Benedetti como ministro del Interior. Sin duda esta es una discusión que el país tiene que dar, y es si Benedetti cuenta con las características éticas y morales para ocupar un cargo tan relevante a nivel nacional, acompañado esto de todas las acusaciones que sin duda hacen que su llegada además sea muy cuestionada dentro del Congreso. Ahora, frente a su efectividad política y su capacidad de generar consensos dentro del Congreso, hay que tener varias, si se quiere, variables en cuenta. Primero, Benedetti logró en una semana reunirse con 100 congresistas la semana pasada. Eso sin duda muestra que sí hay una agilidad política, hay una trayectoria política, de política tradicional, si se quiere, de política distributiva, clientelista, cualquiera denominación que se le quiera dar, pues en efecto él responde a esa política tradicional, y por supuesto lograr Totalmente. reunirse con 100 congresistas dentro de este contexto es casi una actividad maratónica que podrían lograr sin su Yo experiencia. creo, Eso Tatiana, que ahí se ganó el cargo, ¿no? De pronto esa fue la prueba. Por supuesto, yo creo que esa es una prueba que pocas personas podrían haber superado. Sin duda también el exministro Cristo tenía una gran experiencia, pero también mostraba diferencias frente a ciertas formas y frente a ciertas decisiones del gobierno. Pero cierro con esto. Adicionalmente, si bien muchos congresistas no quieren ventilar sus conversaciones con Benedetti, o no quieren mostrar que se reunieron con ellos, lo cierto es que otros tantos están interesados en ver cómo van a llegar a las elecciones al Congreso el próximo año, y eso sin duda le da una ventaja a Benedetti, visto desde cuál va a ser esa articulación entre los partidos, su participación, por supuesto, dentro de la actividad estatal, y Benedetti va a tener ahí una herramienta con la que jugar políticamente.
Claro, tiene varias herramientas. De hecho, Andrés, mencionando un poco lo que usted decía hace unos minutos, le voy a leer un comentario de un usuario, porque incluso yo supongo que ustedes han visto los memes del tema y este va como en esa línea. Nos comenta a esta hora Jenny León Flores. Seguro Benedetti va a terminar de vicepresidente. Después Petro se hace el enfermo y lo deja de presidente 15 días para que también salga con pensión millonaria. Es un comentario suelto, pero a lo que voy es que todo esto que está pasando y los comentarios que hace la gente es como si Benedetti, mejor dicho, no tuviera techo. Lo que se proponga o lo que quiera lograr al interior de este gobierno lo logra, y pasando por encima de personas, como mencionaba Tatiana, de la vena ideológica y política como Susana Muhammad. Porque mire usted, les guste o no, es el ministro de Interior. De nada sirvieron esas pataletas y esas quejas del Consejo de Ministros, Andrés. No, de nada sirvieron, María Camila, porque Armando Benedetti tiene mejores cartas que las ministras que se quejaron y que lo hicieron con mucha dignidad, con una dignidad que hoy reconocemos como, pues, como impostura, que es lo que es. Si la señora Muhammad y Alexander López deciden quedarse en el gobierno, son unos cobardes y fueron unos impostores durante el gabinete televisado. Pero bueno, eso es lo de menos, son políticos y son oportunistas como todos los políticos. Lo que es claro es que Armando Benedetti tiene mucho poder sobre el presidente. Tiene muchísimo poder sobre el presidente y sí, estoy completamente de acuerdo con Tatiana, que tiene agilidad política. Pero recordemos, María Camila, que la demanda y la oferta en el Congreso funciona de manera elástica. Conforme pasen los meses y se acerquen las elecciones y conforme sigan saliendo escándalos de corrupción de este gobierno y escándalos que involucran a Armando Benedetti, como los casos de violencia contra las mujeres que ya han sido denunciados y por las cuales la senadora, representantes y la defensora del pueblo se pronunciaron hoy en contra de su nombramiento, pues el precio, entre comillas, de los congresistas que apoyen el gobierno para pasar la reforma se va a ir haciendo cada vez más caro. Entonces, el equilibrio que llega a mantener Benedetti no solo es un equilibrio difícil de mantener respecto al Congreso en esta política distributiva o clientelista, como la llamaba Tatiana, sino va a ser un equilibrio difícil también dentro del gobierno. Ya vimos a Augusto Rodríguez, el director de la UNP, hablar muy duro contra Benedetti, la ministra de Ambiente, la vicepresidente, y eso va a seguir pasando y probablemente van a seguir saliendo escándalos. Escándalos que lo involucran a él directamente y que van a poner de presente nuevamente y de una manera cada vez más innegable el poder de chantaje que tiene sobre el presidente de la República, que pues le ha permitido avanzar como de una manera increíble en este gobierno, pasar de embajador en Venezuela, donde en Venezuela además se hacen muchísimos negocios. No estoy diciendo que él los haya hecho, pero hubiera tenido las oportunidades de hacerlo. Después pasar a embajador a Italia, un puesto que se le inventaron a él, el de embajador ante la FAO. Lo revivieron, después, después asesor, después jefe de gabinete y una semana después ministro del Interior. Entonces, pues ha sido un avance meteórico que yo solo explico porque tiene secretos muy peligrosos sobre la campaña. De hecho, aquí coinciden con usted algunos usuarios. Fernando Sierra coincide con Andrés en que son los secretos que conoce el presidente lo que lo han llevado a hacer esa maratónica vuelta que usted acaba de describir. Tatiana, hablemos un poco de Susana Muhammad, porque Andrés dice que finalmente son politiqueros, que son políticos y así actúan, pero precisamente esa no era la visión o la percepción que se tenía de la ministra de Ambiente, una de las caras destacadas de la actual administración. Recuerde usted el tema de la COP16, pues ella muy técnica en su tema ambiental, incluso desde sus épocas de concejal. Hoy la criticaron mucho por cuenta de lo que se considera una gran contradicción, de haber llorado y de haberle dicho al presidente yo no me quedo acá si Benedetti se queda, y hoy mire pues que va a ser directora de planeación. Ella misma nos lo confirmó. Bueno, lo primero que habría que decir es que la política en la realidad siempre está muy llena de contradicciones. Ojalá pudiéramos ver una coherencia
desde el discurso hacia la realpolitik y no tuviéramos que ver estos, si se quiere, desencuentros además televisados en los que le generan una gran insatisfacción al país y una gran confusión, y luego estos movimientos donde prácticamente lo que se hace es mover a un ministro de un sitio a otro. Esto no es la primera vez que lo hemos visto por ejemplo con Laura Sarabia, que ha pasado por todos los cargos posibles dentro del gobierno nacional. Sin embargo, yo creo que visto desde una perspectiva política es razonable y es natural que una persona que hace parte del corazón de el proyecto petrista, al margen de las aseveraciones que haya hecho, se quiera mantener dentro de ese, si se quiere, petit comité, o dentro de esa estructura que le permita mantenerse vigente y, por supuesto, tener una incidencia directa dentro de las decisiones que se toman a nivel nacional. Así que, por supuesto, hay un problema de coherencia visto desde una coherencia ética, moral y desde el discurso que ella misma dio en ese Consejo de Ministros, pero también todo esto responde a una realidad, y es que si en cualquier caso ella desistiera o decidiera no formar parte de este gobierno, tendría aún menor incidencia, si se quiere, para contrarrestar políticamente el peso que pueden tener políticos, si se quiere, pragmáticos o tradicionales como Benedetti, que se encuentran altamente cuestionados por acusaciones que todos conocemos y que al final del día pues puede generarse un contrapeso a nivel interno, o por lo menos eso es lo que queremos creer desde esa perspectiva de crear un balance interno que al final le pueda dar más voz que la que tendría si estuviera fuera del gobierno. Yo sé, Andrés, que usted me va a decir que eso hay que preguntárselo a ellos, pero ¿qué habrá pasado entre el 4 de febrero y el 24 de febrero para que Susana Muhammad y Alexander López cambiaran de opinión y decidieran quedarse pese a haber anunciado su renuncia en ese Consejo de Ministros? Pues, María Camila, efectivamente creo que hay que preguntárselo a ellos y ellos no le van a decir la verdad, obviamente. Exacto, a ese punto No, voy. No vamos a saber, pero ¿qué podría pasar en casos así cuando alguien después de una posición puesta sobre la mesa de esa manera, incluso al frente de todo el país, cambia de parecer? sí, pues mire, yo creo que no hay que escatimar eh, el peso que le dieron al argumento que acaba de exponer Tatiana, es decir, lo va a poner más o menos en blanco y negro. Yo creo en este proyecto es más importante que Armando Benedetti o incluso que Gustavo Petro. Me va a quedar trabajando por un proyecto que creo en la que posiblemente va a ser la última oportunidad en algunos años de tener un gobierno de izquierda. Entonces yo no escatimaría eso. Yo no creo que hayan sido cálculos, digamos, clientelistas, porque no creo que, por lo menos en el caso de la ministra Muhammad, eso importe mucho. Creo que hay mucho más de vocación y de servicio, como ella lo entiende, y de lealtad al presidente, si es que le queda. En el caso de Alexander López, me imagino que hay más de pragmatismo, de ayudar a organizar la elección, no para los partidos tradicionales, que de eso pues ya se va a encargar Benedetti, que tiene tan buenas relaciones con el partido de la U, con el Cambio Radical y con algunos liberales y conservadores, sino con la agrupación de partidos de izquierda, con el pacto histórico. Y yo creo que Alexander López va a jugar un poco un rol de impulsar dentro del gobierno a los partidos de izquierda en las elecciones de 2026. ¿Qué pudo haber pasado en estos 20 días? Pues, por un lado, que se olvidaron de lo que dijeron, es lo primero que hay que decir, o más bien lo descontaron la coherencia del impacto que pueda tener sobre sus bases. Recordemos que el 4 de febrero el presidente de la República habló mal del feminismo, habló mal de la izquierda y dijo que no era de izquierda, y lo hizo al frente de Susana Muhammad, que se reconoce como feminista, y de Alexander López, que se reconoce como izquierda, pero eso no les importó. Les importó más seguir en el gobierno, tratar, me imagino, de consolidar ciertas propuestas, ciertas reformas, y yo creo que eso es lo que va a terminar pesando. Ellos van a usar el argumento cobarde y como De para ahí. tontos, y nos van a decir, María Camila, que ellos no aceptaban que Benedetti fuera el jefe de gabinete, porque eso sería como tenerlo de jefe, pero ya como ministro del Interior, pues de golpe sí lo pueden aceptar, porque ya no es el jefe de ellos. Un argumento completamente absurdo y descabellado, pero seguramente eso es lo que van a decir si es que algún periodista les pregunta y si es que se atreven a responder algo.
Tal cual, eso era lo que queríamos, ver hacia dónde, qué podría estar tejiéndose detrás. A las 8:19 minutos estamos en sala de prensa de Noticias Caracol en vivo y quiero mostrarles a ustedes, Tatiana y Andrés, y a los usuarios, una gráfica que preparamos hoy para explicar un poco lo que Benedetti llega a ser como articulador político. Entonces vemos la canasta de los huevos de los partidos que pueden tener sus posiciones de bancada, pero que poco pesan en el actual panorama legislativo. Y lo que hace o ha hecho el gobierno en los últimos años es literalmente, con mermelada o con el mecanismo que sea, lograr sumar boticos o huevitos de esas canastas a su canasta, a su bancada del gobierno. Puede que no hagan parte directamente de su bancada, pero sí terminan siendo votos para sus reformas. Teniendo esto en cuenta, Tatiana, como el gobierno ha sumado de esa manera en el Congreso a ese bloque que es indiscutible, ¿usted cree que Armando Benedetti logre consolidar ese bloque para que sea literalmente un bloque de cara o una fuerza política conformada con varios parlamentarios de la U, liberales, Alianza Verde y el Partido Conservador de cara al 2026, incluso para las legislativas? Bueno, yo primero quiero hacer una anotación sobre algo. Dentro de esta nueva configuración que hay del encuadre, si se quiere, del gabinete, hay que decir que de cierta forma hay ciertas personas que sí ganaron la pelea y en este caso en concreto Susana Mohamed, Alexander López tuvieron una pequeña ganancia. Quería hacer simplemente esa anotación. ¿Pero cuál ganancia? Yo no entiendo la ganancia de ellos dos. No, la ganancia que tuvieron es porque una parte muy importante del gobierno estaba sumamente disgustada con que la interlocución con el presidente se diera a través de Laura Saravia. De cierta forma, Laura Saravia pasa a la Cancillería, Benedetti no pasa a ser, o Benedetti, su duración como jefe de despacho pasa a ser brevísima y luego asume el Ministerio del Interior y queda Alexander López como ese que va a llevar la interlocución entre el gabinete y el presidente de la República. Entonces, por supuesto, ahí creo que hay una ganancia que no se le puede restar mérito y creo que es susceptible de análisis si se quiere. Ahora, volviendo a la visión sobre cómo los partidos podrían apoyar a la aprobación de estas reformas, bueno, lo primero que habrá que decir es que con esta nueva configuración del gabinete, que tendría participación del Partido Liberal, del Partido Conservador, del Partido Verde, del Partido de la U, sin duda lo que se está buscando es la aprobación de estas reformas. Recordemos que el pacto histórico en el Congreso igual tiene un papel muy importante y una participación sumamente importante, así que si logra sumar algunos o varios de estos votos, pues sin duda puede ser un escenario favorable para las reformas. Ahora, esa idea que tenía Cristo de crear una unidad nacional, yo la veo muy compleja y la veo compleja por dos razones. La primera razón es porque a muchos congresistas les costará, si se quiere, electoralmente apoyar al gobierno en estas reformas, muchas de las cuales son impopulares, y por otro lado, pues quieren marcar distancia total del gobierno para tener algún éxito, si se quiere, en el voto de opinión de cara a las elecciones del próximo año. Y por otro lado, pues es un gobierno como tal que se está viendo resquebrajado, que le ha costado incluso conformar este gabinete por razones que pueden ser incluso, si se quieren, autoinducidas o por decisiones que han sido equivocadas por parte del presidente, lo que le va a tomar mucho más tiempo de cara a que se puedan generar consensos, si se quiere, en torno a estas reformas. Así que sin duda yo creo que Benedetti tiene un desafío al margen de los apoyos que pueda recibir, y dentro de ese desafío es el costo electoral y el costo reputacional, si se quiere, desde la perspectiva política que pueda tener para ciertos senadores y representantes apoyar al gobierno en estas iniciativas. Sí, los acuerdos son los acuerdos, ¿no, Andrés? Y a veces esos que van por debajo de la mesa son los que más perduran en política entre gobierno y el legislativo. ¿Usted cómo ve el tema de ese bloque que es innegable, se ha ido conformando? Sí, pues yo creo, María Camila, que el bloque no es electoral y creo que eso es un cuento que se está oyendo mucho. Este bloque no es electoral porque el partido de la U va a irse con las listas del partido de la U, el Partido Conservador igual. Lo que es un bloque parlamentario basado en el clientelismo, como ya hemos visto mucho en este y en gobiernos anteriores. Hay dos reformas pendientes. Andrés, que probablemente, lo interrumpo para preguntarle algo.
Si el tema de Benedetti es electoral y este bloque no tiene miras electorales, ¿dónde estaría la misión o el objetivo electoral de Benedetti como ministro de Interior? Pues, María Camila, yo no quiero indagar más en cuál fue el rol de Benedetti en la campaña del presidente Petro, pero me imagino Ya que sé es un para rol dónde va. semejante Sí. el que él va a tratar de replicar en las elecciones entrantes. De pronto va a ser muy efectivo en eso. Yo creo que el Congreso, mire, María Camila, lo más es que recordemos lo que son los partidos tradicionales colombianos. El 7 de agosto de 2022 por la mañana, el Partido Conservador era gobiernista, es decir, de Duque, y por la tarde, cuando el presidente era Petro, también era gobiernista. Ese es el partido tradicional de la clientela y del manzanillo. Y así va a funcionar este gobierno. Pero es que lo que hay que saber es si Benedetti se pudo reunir con 100 parlamentarios, eso es muy admirable desde el punto de vista político, pero hay otras 10 o 15 personas en Colombia que podrían cumplir ese rol. El presidente escogió a Benedetti y lo escogió, yo quiero insistir por los secretos que aparentemente sabe y que lo ha dicho en filtraciones. Entonces, iba a organizar a los partidos para que voten a cambio de puestos de clientelismo, probablemente lo logrará, votarán algunas cosas, pero no hay que dejar de considerar que una de las reformas que se quiere pasar es la reforma a la salud, y estos parlamentarios tienen también personas, primos y primas y tíos y abuelas que los están llamando y les están diciendo, mire, es que la fila hoy fue de 4 horas, mire, es que ya no tengo el remedio, mire, es que yo tengo una conocida que ya se está muriendo. Entonces, incluso si uno es un político tradicional, también obedece a cierto voto de opinión, no solo vive del clientelismo, o sea, muy pocos solo viven del clientelismo. Y la opinión en la reforma a la salud específicamente se está yendo en contra del gobierno, es una reforma impopular y además que está afectando, y ya lo hemos visto, a miles de personas. Benedetti no va a poder lograr hacer eso. Yo creo más bien que Benedetti es una especie de embajador, no del petrismo en el Congreso, sino del clientelismo en el Sí. petrismo. Y por eso es que les duele tanto a las ministras y a la vicepresidenta su presencia. Ellas lo siguen viendo como un extranjero, como un ave de mal agüero, no lo ven como una persona propia del proyecto, y nunca lo ha sido. Lo que Sí. es un mago de la política tradicional. Lo que pasa, ahí yo sí tengo una leve discrepancia, si se quiere, cuando dicen Señora. que nunca ha sido parte del proyecto político. Yo recuerdo ver a Benedetti desde la campaña con Petro haciendo campaña. De pronto no será el proyecto político de izquierda de toda la vida y tradicional, pero sí hizo parte y muy activa de esta campaña. Por eso también la pregunta que creo que habría que hacerle a todos los miembros del equipo de Petro es si al final terminan desconociendo a Benedetti, ahora que tiene un rol donde se nota más su presencia, lo hacen realmente por una cuestión ética y moral, y por qué no lo hicieron en su momento con su participación en la campaña Claro, política. ese es el Es solo punto. una curiosidad que me causa porque es decir, políticos como Benedetti pueden participar en campaña, pero no pueden tener un rol dentro del gobierno, y finalmente hay que diferenciar entre quienes tienen una participación activa en campaña y quienes tienen una participación activa en gobierno, porque honestamente creo que el país tiene que reconocer que tanto Benedetti como quienes participaron de la izquierda tradicional hicieron parte de este proyecto político, y eso se ha tratado discursivamente de diferenciar, pero realmente no queda tan claro que sea así. Sí, Tatiana, Andrés, nos quedan unos minutos para respuestas muy breves. Les hago esa solicitud. La conclusión, usted mencionaba, Tatiana, el punto para el que voy, y es precisamente cómo esto pega en el petrismo pura sangre, que ahora sí incluso manifiesta cierto tipo de molestia, pero ni siquiera tanta. Hoy estaba leyendo a Mafe Carrascal diciendo que Benedetti iba a ser muy efectivo en su labor para escuchar, Heráclito Landines también diciendo que hubieran preferido otra persona, pero que Benedetti es muy bueno, ya sumergido en las aguas políticas. ¿Dónde queda esa coherencia del pacto histórico? Que el mismo presidente Gustavo Petro, que enarboló esas banderas del feminismo, de la lucha contra la corrupción, contra los políticos cuestionados, y hoy están enfrentándose a una de sus mayores contradicciones, Tatiana. La coherencia le llegó al pacto histórico hasta que necesita la aprobación de reformas y hasta que necesita
tener un resultado decente o digno en las próximas elecciones. Por supuesto, no hay coherencia respecto al feminismo, no hay coherencia respecto a la transparencia, no hay coherencia frente a la meritocracia, y aquí al final del día pues se puede ver que no hay un gobierno del cambio. Lo que hemos hecho aquí es un análisis de la realidad política del país, pero por supuesto esta realidad se resume en muchas personas buscando argumentos para justificar lo injustificable y carentes de total coherencia política y discursiva. Andrés, lo escucho. ¿Será que eso se cobra en las urnas? Yo creo que sí, en alguna medida. Yo creo que sobre todo las mujeres las he visto en redes sociales muy descontentas con lo de Benedetti, que es muy grave. Yo creo que la izquierda, sin Alexander López, también se lo cobraría al presidente, digamos, su acuración de la izquierda, cuando dijo yo no soy de izquierda, yo lo que soy humanista, el presidente siempre diciendo estas ideas, digamos, cósmicas. Una cosa que me parece importante notar, y en esto estoy completamente de acuerdo con Tatiana, María Camila, es que nunca fueron coherentes. Es que con Benedetti llegaron a la presidencia, ahí estuvo, con Velasco, con Lizcano, ahí estuvieron ellos, siempre. El clientelismo siempre estuvo en ese gobierno, nunca fueron coherentes, nunca lo han sido y no lo van a hacer. Esto ya es un ejercicio de realpolitik y vamos a ver quién gana. Yo creo que ellos están viéndose amenazados y creo que van a perder las elecciones de 2026. Y ahí está el articulador político para empezar a afinar ese camino. Pues Andrés, Tatiana, un gusto tenerlos aquí en Sala de Prensa. Gracias por sus reflexiones. Gracias a ustedes. Hasta luego. Feliz noche para los dos y también para ustedes, los usuarios de Noticias Caracol en Vivo y también de D2, que nos reportan, de hecho, a esta hora sintonía. Mauricio Espinosa resaltando las virtudes de nuestra aplicación. Es un gusto acompañarlos. Quédense conectados porque pasamos a la información económica. Llega Signo Pesos. Feliz noche.